En un mundo cada vez más plagado de noticias falsas, teorías conspirativas y negacionismo, se hace necesario y urgente relevar el papel de los medios de comunicación oficiales, pero también de las voces vinculadas directamente al conocimiento, la comunidad científica. ¿Qué tan reciente es el fenómeno de las fake news? ¿Cuáles son los ejemplos más flagrantes de nuestra época? ¿Cómo combatir su rápida viralización? Los invitamos a escuchar el primer capítulo de El rol de la divulgación científica en la era de las fake news, junto a la periodista Pascal Fuentes. Todos hemos creído en una mentira alguna vez, y no hablo solo de las de nuestros ex. La mentira pareciera estar más presente que nunca en nuestra cotidianidad. Y lo peor no es precisamente la mentira, lo peor es que cada vez es más complejo identificarlas. Pero ¿son las fake news un fenómeno realmente nuevo? La respuesta es no, aunque probablemente hoy estamos expuestos a una mayor cantidad de ellas que nos torpedean por distintos frentes. Sabemos que las elecciones de 2016 en Estados Unidos y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es un ejemplo rimbombante no solo de las fake news, sino que del daño que éstas pueden provocar a la democracia. Mentiras que se repitieron tras los resultados de las elecciones de 2020, alimentando el asalto al Capitolio. Pero estos hechos fueron un resultado y no una causa. La masiva circulación de noticias falsas que beneficiaban al candidato republicano y afectaban, por ende, a su contrincante Hillary Clinton, están ampliamente documentadas. Se sabe que una gran cantidad de las fake news provenían, por ejemplo, de Macedonia. Un joven vio una atractiva oportunidad de negocios y la aprovechó. Ganaron mucho dinero por inventar información falsa. Hablamos de gente real, historias conocidas e investigadas, de manipulación que parecieran solo anécdotas a esta altura del juego. Hay una frase que se le atribuye a Mark Twain y que dice: una mentira puede viajar por la mitad del mundo mientras la verdad se pone recién los zapatos. No está claro que el autor de Tom Sawyer esté tras esa sentencia tan ilustradora del poder de la información falsa para viralizarse e infectarnos tan rápidamente con una mentira a la que no somos inmunes. Investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad de Indiana midieron la velocidad con que se expanden las noticias falsas en redes sociales y medios de comunicación online. Su análisis fue publicado en revista Science en 2018 y tomó sus muestras desde Twitter, en la era pre-Elon Musk. Hoy es peor, y ya hablaremos de eso. Los investigadores concluyeron que las mentiras más expandidas llegaron a alcanzar a 100.000 personas de golpe. El Estadio Nacional repleto 2 veces. Un impacto que luego es exponencial por los retweets. Lo cierto es que una noticia falsa es replicada más veces que una verdadera. En cifras, una verdad necesita 6 veces más tiempo que una mentira para llegar a 1.500 personas y 20 veces más tiempo para que se replique 10 veces. Y hay números todavía más lapidarios. Una fake sobre un tema de política llega a 10.000 personas 3 veces más rápido que otras falsedades. Las fake suelen ser más atractivas y seductoras y de paso confirman las creencias de quienes las comparten, el llamado sesgo de confirmación, cuya definición apunta a que tendemos a asumir como verdadera las afirmaciones que refuerzan nuestras creencias preestablecidas y como falsas aquellas que cuestionan las mismas. Es así como otro concepto de psicología social se ha impuesto en asociación al sesgo de confirmación y se trata de la ignorancia socialmente motivada. Aquellas personas que eluden adquirir un conocimiento que puede confrontar las ideas del grupo con el que conviven. Las noticias falsas además están cargadas de emocionalidad, lo que no solo genera una mayor atracción a ellas, sino que además cuando las personas sienten temor, tristeza o rabia, es menos probable que critiquen la información y la chequeen. En palabras de Claire Wardle, académica de Brown University y cofundadora de la ONG First Draft, en un artículo para La Tercera dijo: este tipo de noticias nos hace preocuparnos de qué nos puede pasar a nosotros o a las personas que queremos. Nos obliga a tener una reacción desde el corazón, una reacción de miedo. Eso es lo que impulsa tanta desinformación. La ONG First Draft tiene como objetivo brindar una orientación práctica y ética sobre cómo encontrar, verificar y publicar contenido proveniente de la web. Pero volvamos a la anatomía de una fake. En su composición, los hechos dejan de ser lo más importante. ¿Y qué estudia la ciencia?
hechos. En la era de la posverdad, una opinión es igualmente válida que un hecho y una creencia es igualmente válida que una realidad. Los creadores de las noticias falsas no son ingenuos. La gran mayoría de ellos saben que están desconociendo un hecho y lo hacen de manera mañosa. ¿Cómo es que ellos mismos se convencen de que nos están contando otra parte de la historia? Pongamos un ejemplo. A principios de febrero de 2017, Trump, ya tras haber jurado como presidente, afirmó que el promedio de asesinatos en los Estados Unidos era el más alto de los últimos 47 años. Sin embargo, el informe unificado del crimen del FBI mostró por el contrario que el promedio de asesinatos estaba cerca de un mínimo casi histórico. Pero una vez que la mentira es difundida entre los partidarios del ahora exmandatario, el daño prácticamente está hecho. Daño que incluso puede ser mortal. El expresidente sudafricano Thabo Mbeki afirmó en el año 2000 que el SIDA no lo causaba un virus. Además, pensamientos como que los medicamentos antirretrovirales eran parte de una conspiración occidental y que el ajo y la limonada podían usarse para tratar el VIH se repitieron en sus apariciones públicas. Se estimó que por la difusión de estas mentiras murieron más de 330.000 personas. Podrían hacerse estimaciones de otras tantas atrocidades asociadas a la información falsa que no solo prolifera en las redes sociales, también en los medios de comunicación oficiales. Algunos de ellos con una paupérrima ética a la hora de hacer eco de afirmaciones engañosas, fraudulentas o lisa y llanamente falsas. Las cadenas de noticias por cable le dieron a Trump espacio publicitario gratuito en 2016 por ser un personaje controvertido que resultaba vendedor ante las audiencias, independiente de todas sus mentiras, y los medios fueron cómplices. El mismo Trump lo dijo: a los medios les gusta más la controversia que la verdad. Tucker Carlson era el presentador estrella de Fox News, pero se alejó de la cadena a mediados de abril, justo después de que ahora su ex empresa llegara a un acuerdo con Dominion, una compañía de recuento electoral. Todo para evitar un juicio por difamación. Fox News pagará $787,5 millones. ¿La razón? La cadena difundió desinformación sobre el proceso electoral en el que Trump perdió contra Biden y además afirmó de supuestos vínculos de la compañía con el difunto presidente venezolano Hugo Chávez. El acuerdo entre Fox y Dominion marca un precedente. La televisora mintió. En la lectura de los mensajes privados por este caso, Carlson ponía en duda las mentiras electorales de Trump, aunque según información recientemente publicada, el conductor además mantenía posturas evidentemente racistas y que remarcaban una superioridad blanca que podría sepultar aún más la ya alicaída reputación de Fox News. Pero, y lo sabemos, esta cadena no es el único medio establecido que ha incurrido en faltas éticas en relación a la información que presenta a su audiencia. En la difusión de noticias falsas juega un rol el sesgo de confirmación, pero también el llamado sesgo de información, que ocurre cuando en el proceso de recabar y dar a conocer información por parte de los periodistas se obtiene como resultado una cobertura distorsionada de la verdad, una práctica que se da especialmente en temas controvertidos. Enarbolando un sentido errado de objetividad, los medios tendemos a dar una equivalencia en tiempo a visiones contrastadas. Cuando hablamos de opiniones se entiende, pero ¿qué pasa cuando hablamos de hechos? Se genera entonces una falsa equivalencia, sugerir que dos puntos de vista tienen igual valor cuando es obvio que uno de ellos está más cerca de la verdad que otro. La meta de la objetividad no debiera ser otorgar un tiempo equitativo entre la verdad y la falsedad, sino que facilitar el desarrollo de la verdad. Pero esa es ciertamente una tarea pendiente de resolver por parte de nuestro gremio. Si esa falta de los medios de comunicación masivos se suma a la pérdida de relevancia que han enfrentado en los últimos años, el principal afectado es el lector, el auditor o el telespectador, que en muchas ocasiones se ve expuesto a contenidos de baja calidad, pero que pueden resultar atractivos para la audiencia, aunque eso implique ocultar información o simplemente mentir.